Buenas, mi nombre es Michael Antonio Gutiérrez Díaz del grado 11.1 y hoy vengo a entregar la evidencia número 2 de la semana 4, capítulo 10 y 11 del libro El Príncipe. Ay, 6. Espérame un momentico, lo busco. Ah, 6. Nueve, 10 y 11. Dice, capítulo 10. ¿Cómo deben medirse las fuerzas de los principados? El principado es bastante grande para que él halle el soberano, en caso necesario, con que sostenerse por sí mismo es tal como si es tal en el mismo caso que se vea obligado a implorar al auxilio ajeno. ¿Pueden los príncipes sostenerse por sí mismo cuando tienen suficientes hombres y dinero para formar el correspondiente ejército, con que presentar la batalla de cualquiera que vaya a atacarlos, y necesitan de otros los que no pudieron salir a campaña contra los enemigos, se encuentran obligados a encerrarse dentro de muros y limitarse a defenderlos? Se habló ya del primer caso y aún se volverá sobre él cuando se presente ocasión oportuna, y aún se volverá sobre él perdón. En cuanto al segundo caso, no puedo menos de alentar a semejantes príncipes y a fortificar la ciudad de su residencia, sin inquietarse por las restantes del país, cualquiera que haya artillado fuerte. Ay, no entiendo, tengo que leer en la mente o tengo que leer acá, porque la verdad me cansa la voz. Fuertemente el lugar de su mansión, y se haya portado bien con sus súbditos, no será atacado nunca, sino como mucha circunspección, como los hombres miran siempre con cautela, suman las empresas que les ofrecen dificultades, y no cabe esperar un fácil triunfo cercano, acertado a la ciudad de un príncipe que le ha fortalecido en buenas condiciones y cuenta con el amor de su pueblo. Las ciudades de Alemania son muy libres, tienen sus alrededores poco territorio que les pertenezca o obedecen al emperador a la medida de su gusto, no lo temen a él ni a dice ningún otro potentado, a causa de la solidez de sus murallas, por lo que los agresores temen perder mucho tiempo y sufrir un descalabro. Si toman la ofensiva contra ellas, todas tienen fosos. Todas tienen fosos, ahí dice eso. Muros muy fuertes, cañones en abundancia, y conservan que son fosos, y conservan en sus almacenes, bodegas y habitaciones virtuales bastantes para comer, deben beber y encender fuego durante un año. Fuera de esto, y a fin de alimentar suficiente al populacho, no les falta con que darle trabajo también seres por espacio por un año en aquellas obras públicas que son el nervio y el alma de toda ciudad, y se cuidan con esmero de que los servicios militares estén continuamente en vigor. Así, un príncipe que posee por punto de residencia una plaza fuerte y se hace armar dentro de ella, difícilmente será
sitiado, ahí dice sitiado, y si lo fuera es que lo intentase, acabaría por levantar el cerco con oprobio. Son tan variables las cosas terrenas que es casi imposible que él te ataca, que ataca. Si se ve llamado a su país por alguna inevitable vicisitud de sus estados, permanezca un año rodando con su ejército ante unos muros muy fuertes que no le es posible asaltar. En la cabeza. Si alguien objetare, ahí dice objetare. Yo no sé, esas palabras están muy raras. Objetare que en el caso de que teniendo un pueblo sus posiciones afuera la viera quemar, perdería la paciencia a su interés, le haría olvidar de su príncipe. Responderé, de una monarca poderoso y valiente superará siempre esas dificultades, ya dando esperanzas a sus gobernantes de que el mal no dura mucho, ya amenazándoles con las represalias y crueldades que cometería el enemigo, ya en fin poniendo a bueno recaudo aquellos súbditos que le apareciesen muy osados, ahí dice osados, en sus quejas. Aparte lo cual, habiendo el enemigo, el príncipe debe abrigar tanto menos desconfianza después, cuanto que pasados varios días los ánimos se habrán enfriado, los males se habrán sufrido, perdona palabra, daños estarán hechos y no quedarán ya remedio alguno. Ay, me la garganta. Profesor, no debería hacer esto. Los ciudadanos entonces se unirán mejor a él, precisamente porque ha contraído con ellos una nueva obligación, a consecuencia de haberse arruinado con sus casas y sus posiciones en defensa suya. La naturaleza de los hombres es de obligarse unos a otros los mismos por los beneficios que conceden que por los que reciben. De donde es preciso concluir que, considerándolo todo bien, no le es difícil a un príncipe prudente desde el comienzo hasta el final de un sitio conservar inclinados a su persona los ánimos de sus conciudadanos, y no les falta con que vivir ni con que defenderse. Capítulo Haiti. Mentira, capítulo Wanti. Capítulo 1. Dice, capítulo 11. De los principados eclesiásticos. Unas palabras son muy raras. ¿Cuántas hojas son? Quiero mirar. Ay, ¿cómo? 2 hojas. Dice, réstame hablar ahora de los principados eclesiásticos, en cuya adquisición y poesía no existe ninguna dificultad, pues no se requiere el efecto ni de mantenimiento, necesita una de ambas cosas, o de las dos reunidas, por cuanto el príncipe se sostiene en ellos por ministerio de instituciones que, fundadas en inmemorial, son tan poderosas y poseen tales propiedades que la aferran a su estado. De cualquier modo que proceda y se conduzca, únicamente estos príncipes tienen estados sin verse obligados a defenderlos, y súbditos, sin experimentar la molestia de gobernarlos. Los estados, aunque indefensos, no les son arrebatados, y los súbditos, aun careciendo de gobierno, no se preocupan de ello, lo más mínimo, ni piensan es mudar de soberano en
en modo alguno y ni siquiera podrían hacerlo, por lo cual semejantes principados son los únicos en que reinan la prosperidad y la seguridad. De seguridad. Pero como son gobernados por causas superiores a que la razón no alcanza, la pasaré en silencio. No habría temeridad presuntuosa en describir sobre unas soberanías establecidas y convencedoras por Dios mismo. Sin embargo, alguien me preguntará la causa de que la Iglesia romana se haya elevado a una de las cosas temporales a tan superior grandeza con la del que contemplamos hoy. Porque antes del Papa Alejandro VI, la dominación pontificia era tan limitada, pero no ya los potentados italianos, sino el más modesto varón y el más humilde señor hacían escaso aprecio de ellas en las cosas temporales, mientras que ahora arruina a Venecia y temoriza a todo un rey de Francia, hasta el punto de echarle la península, y por muy conocidos que estos hechos sean, no juzga inútil representarlos con toda puntualidad. Por un break, por favor, un break. 12 minutos hablando cháchara, Dios. Es que me eché aceite de resino para que me crezcan. De la cabeza. Con anterioridad a la venida del monarca francés Carlos VIII a Italia, esta se hallaba políticamente distribuida en 5 nacionalidades: estados pontificios, Venecia, Reino de Nápoles, Ducado de Milán y Florencia. Los soberanos... Los soberanos de los 3 últimos principados solo cuidaban de 2 cosas: que ningún extranjero trajese ejército de Italia y que ninguno de los grupos políticos de esta se engrandeciera a costa de los otros. Aquellos contra quienes más les importaban tomarles precauciones eran los venecianos y el Papa. Para contener a los venecianos se requería la unión de los demás grupos, y para contener el Papa, los soberanos en cuestión se valían de los varones de Roma, que por hallarse divididos en 2 facciones, de los uncinos y de los columnas, inquietaban continuamente de donde resultaban que la potestad temporal de Santa Sede permanecían siempre débil y vacilante. Mi voz. Me voy a morir, les juro que me voy a morir. No, mentira, ahorita me morí, no mentira. Cancelo lo que acabo de decir. Y por más que a veces sobreviniese un papa de recipio templo como Corno Sixto, y aparece el 4. Sixto IV. Ni la energía ni el genio de alguno de estos excepcionales representantes suyos podían desenvasarle. Uy, ahora se me está olvidando leer, me estresa. Del obstáculo de referencia, a causa de la breve duración de su mandato. Sobre 10 años uno con otro reinaba cada papa, y por muchas molestias
que se tomaran no les era posible no, no les era posible abatir una de aquellas facciones. Si uno de ellos, por ejemplo, conseguía existir de los columnas, otra le resucitaba por ser enemigos de los ursinos, no quedándole ya suficiente tiempo para aniquilarlos después. Con lo que sucedía que hacían poco caso de las fuerzas temporales del Papa en Italia, pero se presentó Alejandro VI, el cual mejor que sus procesores demostró hasta qué punto le era doble un papa, con su dinero y con sus fuerzas triunfar de los demás príncipes, tomando por instrumento a su hijo César Borgia, duque de Valentinos, y aprovechando la ocasión del paso de los franceses, ejecutó cuantas cosas llevó referidas al hablar de las acciones de dicho duque. Bien que su intención no hubiese sido aumentar los dominios de la Iglesia, sino que únicamente proporcionar otros grandísimos a su hijo, ocasionó el agradecimiento del Papa que a la muerte del duque heredó el fruto de sus guerras cuando luego advino Julio II, el Solificio Pontificio encontró la Iglesia muy poderosa y en posición de toda la Romaña. Los varones de Roma carecían de fuerza, porque Alejandro VI, con los diferentes modos de lograr derrota de sus acciones, lo habían destruido. Julio II halló también abierto el camino para atesorar por algunos medios que Alejandro VI se había puesto en práctica nunca. No solo siguió el curso trazado por este, sino que además formó el designio de conquistar a Valonia, reducir los venecianos y arrojar de Italia a los franceses. Empresas todas las que salieron bien y en tanta mal gloria, el mismo cuando llevaban la mira de acrecentar el patrimonio de la Iglesia y no de algún particular. Amén de esto. Mantuvo las facciones de los ursianos y de los columnas en los mismos términos en las que halló, y aunque había ellas algunos jefes capaces de auturar el Estado, permanecieron sumisos porque les tenía espantado el poder de la Iglesia, y no había el sacro colegio. Cardenales que fueron de sus familias, lo que era causa de tradiciones. Tales facciones no se sosegaran mientras con algunas cardenales, por ser estos los que mantienen en Roma y fuera de ella unos partidos de sus deudos, se ven obligados a defender, y así esos cuantos discordias y las guerras entre los varones diman en la advisión y los dichos prelados. Por ende, al suceder León X a Julio II, halló el papado elevado a un altísimo grado de dominación, y hay motivos para esperar que sus predecesores lo agradecieran con las armas. El nuevo pontífice lo agradecerá más aún, y le hará venerar con su ingenio, con su cultura y con su bondad y con las infinitas virtudes que sobresalen en su persona. Yo terminé, este es el capítulo 10 y 11. Y mi nombre es Michael Antonio Gutiérrez Díaz, del grado 11.1, y la lectura de grado de la semana 4, ¿sí? De la materia de ética. Bye. Me voy a dormir, tengo mucho sueño.